el asesino de Hello Kitty, uno de los casos más desoladores que ocurrió en el año 90 o en la década de los 90 en Hong Kong. Un país que estaba tratando de salir de una serie de crisis política después de ser una especie de colonia del Reino Unido. Un país donde en su urbe principal se alzaban los más altos rascacielos, pero que por otro lado, en las zonas rezagadas, abundaba la delincuencia, las drogas y la prostitución. Aquí nos encontramos con el caso o la historia de Fan Man-ye, una joven que fue abandonada por su familia biológica y que posteriormente tendría o sería obligada a pasar hasta los 15 años en un orfanato. Cuando llega la edad máxima en la cual puede estar en el orfanato, básicamente le dicen a Fan Man-ye que debe irse. Una joven con 15 años, una niña de 15 años, sin ningún lugar a donde ir, sin ninguna familia a la cual acudir, sin ningún tipo de ayuda económica por parte del Estado, solo tendría una salida en estas circunstancias y era entregarse a la prostitución. Para poder sobrevivir, Fan Man-ye se entregaría a la prostitución. Y esto no es lo peor del asunto, lo peor es que detrás o de la mano con este mundo de los servicios sexuales hay algo muy importante y es toda la conexión que hay con la drogadicción. Fan Man-ye se volvería una especie de adicta a las metanfetaminas, básicamente. Esta joven llegaría o tendría, digamos que una especie de infancia bastante compleja y bastante dolorosa en medio de un abandono familiar e institucional y que obviamente por necesidades no tendría nada más que hacer. Pero en 1998-99 aproximadamente llega una especie de momento de redención en la cual Fan Man-ye tiene a su primer hijo. Alentada y motivada por ese instinto maternal, intenta salir de todo ese mundo para poderle ofrecer una buena vida a su hijo, una vida diferente, una vida muy alejada de lo que ella hasta el momento había estado acostumbrada a vivir. Así que decide salirse y alejarse de todo el mundo de la prostitución y encontrar un trabajo como hostess en una especie de karaoke en Hong Kong. Desafortunadamente para Fan Man-ye su pasado la alcanzaría. Anteriormente tendría una especie de vínculo con un hombre llamado Chan Man-lok, un hombre de 33 años que sería el actor intelectual básicamente del crimen más atroz que vería Hong Kong en la década de los 90. Ese sería básicamente el asesinato de Hello Kitty. Pero para entender un poco el contexto y la importancia de Chan Man-lok y cuál sería el detonante para el crimen, tenemos que entender quién era este hombre. Un hombre de 33 años, vivía con su esposa y con su hija y tendría una especie de disociación moral, pues podía llegar con su esposa y su hija mientras en otros momentos de su día llegaba a cometer los crímenes más atroces. Pues Chan Man-lok era líder o miembro de una de las mafias más reputadas de Hong Kong de aquella época, la triada de Wu Xing-wu. Obviamente estas triadas y estas mafias, y más que todo las asiáticas que llegan a ser muy sangrientas, pues están acostumbradas a todo este tipo de crímenes y de asesinatos, de mutilaciones, y para Chan Man-lok no era la excepción. Tenía algo así como una especie de dos pupilos, un joven de 27 años aproximadamente, otro de 21 años y una chica de 15 años, una niña de 15 años que los acompañaría a todos estos tres hombres en los crímenes más atroces. Resulta que por alguna circunstancia a Chan Man-lok le roban su billetera, una billetera donde tenía $4,000 de Hong Kong, y al parecer quien lo hizo fue Fan Man-ye. Ella, muy asustada, pues sabía lo que esto significaba, decidió devolverle el dinero a este hombre, pero él obviamente con su orgullo herido y con total falta de empatía hacia los actos que cometería, decide cobrarle una deuda, unos intereses de $10,000 por el crimen que cometió. Ese era un dinero totalmente impagable para una persona como Fan Man-ye, que básicamente apenas sí lograba subsistir. Así que Chan Man-lok tomaría una especie de decisión muy cruel y muy sangrienta, y es secuestrar a Fan Man-ye con los otros dos hombres y la chica. Así que para esto alquila una especie de casa o apartamento en el 21 de Greenville Road. Allí llevarían a Fan Man-ye después de secuestrarla, y aquí
Durante aproximadamente un mes, esta sería torturada de las maneras más atroces posibles. Desafortunadamente, para los investigadores que posteriormente intentaron resolver el caso, las evidencias estaban tan difusas y tan difíciles de encontrar que realmente no se encontró cuál fue el motivo de la muerte de Fan Man-ye. No se sabe si realmente fue que ellos lo asesinaron mediante algún tipo de golpe contundente o si fue una especie de muerte muy similar a la de Junko Furuta, que básicamente un estado de shock donde su cuerpo no resistió más. Y lo que sí se sabe, debido a las confesiones que posteriormente veremos quién las realizó y veremos gracias a quién fue que se resolvió el caso, es que fue golpeada en muchas ocasiones con varillas de metal alrededor de su cuerpo. Para impedirle que caminara, le quemaron las piernas con cera caliente, y a todas las heridas que estos hombres provocaban en ella, básicamente les echaban sal o limón para provocar mayor dolor en ella. No solamente estaba la tortura física, sino también estaba toda la tortura psicológica que estos hombres ejercían sobre Fan Man-ye. Básicamente le obligaban a decir que disfrutaba ser golpeada y ser humillada y ser torturada por ellos. De las torturas más impresionantes que hay es que posiblemente la obligarían a comer sus propios heces o las heces de estos hombres, beber su orina. No se sabe si realmente hubieron alguna especie de agresión sexual. Lo que sí se sabe es que por lo menos sí hubo una especie de agresión física en sus órganos sexuales. Realmente es que la tortura duró muchísimo tiempo. Fan Man-ye tendría que soportar durante mucho tiempo las mayores torturas que podría soportar un ser humano, y únicamente por robar una billetera. Aquí no sabemos, es porque este hombre o estos hombres realmente o este grupo tomaría esta actitud y esta decisión de torturar a un ser humano hasta estos niveles simplemente por una billetera. Lo que sí podemos inducir es que los tres otros, la chica y los dos hombres menores, pues básicamente estaban como en una especie de dominio jerárquico por parte de este hombre. Básicamente estos dos eran unas especies de lamebotas de este otro hombre, y la chica pues también sería como una especie de víctima dentro de este caso, pues también era obligada básicamente a torturar a Fan Man-ye. Cuando el cuerpo de esta mujer ya no soporta más, muere. El 21 de Granville Road se convertiría en un sitio emblemático por uno de los crímenes más atroces que se cometerían en Hong Kong. Pero lo más intrigante de todo este caso no es el crimen en sí, no es toda la tortura que se llevó a cabo, sino qué pasaría después. Los hombres, para poder deshacerse del cuerpo de la mujer, empezaron a hervir básicamente en agua caliente todos los órganos blandos, empezándolos a desechar en pequeños contenedores en diferentes partes de la ciudad. Para poder desmembrar el cuerpo usarían sierras eléctricas. Todo esto lo lograrían botar, desechar a través de las tuberías, a través de la basura. Pero lo más curioso del caso es que guardarían una especie de trofeo. El cráneo de Fan Man-ye sería hervido en agua caliente para poder, digamos que, disolver o retirar cualquier residuo, cualquier parte de elemento orgánico como piel, para únicamente dejar el cráneo. Este cráneo lo tomarían y lo coserían dentro de una muñeca de Hello Kitty de sirena, y allí permanecería por mucho tiempo como una especie de trofeo del crimen tan atroz que cometerían estos hombres. Resulta que la chica de 14 años llamada Lau Min-fo aseguraría que después de haber sido capturada y ser llevada a un reformatorio por algún crimen que cometió, sería perseguida por el espíritu de Fan Man-ye, una mujer sin cabeza que la acecharía en sus sueños y en todo momento. Parece ser que esto era una especie de estrés postraumático debido a todo lo que sucedió previo a la muerte de Fan Man-ye, y que esta chica de tan solo 14 años no lograría soportar. Así que ella confesaría los crímenes y confesaría todo lo que sucedió alrededor de Fan Man-ye. La policía llegaría al 21 de Granville Road para investigar qué sucedería un mes después de la muerte de la
la mujer. Lo que se encontrarían sería un escenario totalmente desolador, un olor a putrefacción presente aún después de que estos hombres hayan intentado deshacerse del cuerpo de miles de formas. Básicamente, reconocer el cuerpo de Fan Man-ye era totalmente imposible debido a la poca evidencia genética que quedaba en los restos. Al encontrar el cráneo, pues encontraron que básicamente cualquier residuo de ADN en el cráneo habría desaparecido debido a que lo habían hervido en agua, y cualquier otro digamos que evidencia pues era muy difícil de identificar. La única manera que lograron para poder llegar a la conclusión de que esta persona que había fallecido, que habían asesinado en este apartamento, era la mujer llamada Fan Man-ye, fue mediante una superposición de fotografías, una superposición del cráneo con una foto antigua de Fan Man-ye, donde se podría evidenciar que hay diferentes rasgos craneales que pues básicamente son muy difíciles de cambiar y que son únicos para cada persona, como por ejemplo las cavidades oculares, las cavidades nasales y demás. Básicamente, en el parecido que había en estas dos fotografías fue que lograron identificar el cuerpo de la víctima. Cuando inicia el juicio, pues obviamente no había ninguna forma de probar que estos hombres la habían asesinado, así que la defensa básicamente apeló a que Fan Man-ye tenía una especie de adicción a las metanfetaminas y que había muerto debido a una especie de sobredosis. Este fue el argumento de la defensa. Los condenaría a homicidio involuntario, no los condenaría a asesinato, pero dicho por sus palabras, esto sería uno de los casos más crueles que vería Hong Kong en los tiempos recientes y en los tiempos actuales. Así que emitiría la mayor pena que se podría dar en este caso. Para Chan Man-lok y el otro hombre se condenarían a 20 años de prisión sin ninguna posibilidad de apelar a una especie de libertad condicional. El otro hombre fue condenado a 18 años. Este sería uno de los casos más crueles, más despiadados que veríamos en los tiempos actuales. Una mujer que intentaba salir adelante por su hijo, intentaba después de una juventud bastante compleja y bastante difícil tratar de redimirse y lograr grandes cosas por su hijo. El pasado no se lo permitiría, sería torturada de la manera más cruel, más brutal, de las maneras más dantescas que cualquier persona se le podría ocurrir, para posteriormente morir y básicamente quedar como una especie de atisbo dentro de una muñeca. Sería recordada como el asesinato de la muñeca de Hello Kitty. El 21 de Granville Road también se convertiría en una especie de lugar oscuro. Las personas que vivían allí empezaron a abandonar el edificio. Los negocios que estaban en el primer piso empezaron a decaer, hasta que por fin se tomó la decisión de derribar el lugar y poner allí mismo un hotel. Y para poder contrarrestar toda la mala energía de los espíritus, específicamente de Fan Man-ye, el vestíbulo del hotel tendría, y por todo lado de este edificio, budas para poder apaciguar a los espíritus. Ese es uno de los casos más increíbles, más dantescos, más atroces. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo, suscribirse y nos veremos en otro video. Que estén muy bien. Hasta luego.